y vamos a avanzar un poco más. Vamos a entrar en esta parte, en este capítulo 7 del libro de Hebreos, y yo quiero, si podemos inclinar nuestros rostros allí. Padre, te damos gracias, Padre, en este día. Te pedimos que seas tú, Padre, hablándonos a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre. Unge mis labios y mi boca, Padre, y que en el nombre de Yeshua sea tu palabra, Padre, la que salga de mis labios, Padre, y no la mía. Que sea tu palabra hablada y revelada a nuestros corazones, Padre, y que en el nombre de Yeshua tú nos traigas el entendimiento y la revelación de tu palabra, Padre, en esta hora, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén. Gracias al Padre, ¿verdad? Por los que están aquí, ¿verdad? ¿Cuántos tienen un poco de frío? Que hemos podido estar aquí, ¿verdad? Aún a pesar del frío, ¿verdad? A veces es cuestión de valentía, ¿verdad? A veces podemos decir qué frío está, ¿verdad? Pero de igual manera, ¿verdad? Si nos quedamos en casa o si salimos, como quiera, hay veces que hacemos otra cosa, y qué mejor, ¿verdad? Que estos tiempos o que este tiempo aprovecharlo para el Padre. Y en esto demostramos, ¿verdad? También nuestra fidelidad a nuestro Padre, ¿verdad? No importa, Padre, que esté un poco frío, pero aún así ahí estamos en tu casa porque es una cita con nosotros. Amén. Dice la palabra, vamos a Hebreos capítulo 7, y qué importante es para nosotros, y tomando lo que es esta palabra, lo que habla el libro de Hebreos, qué importante es saber para cada uno de nosotros que esta salvación que nos ha sido dada costó la vida del Hijo de Yahweh, de nuestro Mesías, que derramó su sangre para que todo aquel que en él creyera no pereciera, mas tuviera la vida eterna. Y él está recogiendo, así como cuando Yeshua vino y recogió las multitudes, pero iba a dejar a su Ruach HaKodesh. La misma palabra dice que Yeshua mismo dijo, os conviene que yo me vaya, porque dejaré un consolador para ustedes. ¿Quién es el consolador de nuestras vidas? Di conmigo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Amén. Y que las mismas obras que él hizo, nosotros también las haríamos, porque él iría con el Padre, y él está sentado a la diestra del Padre haciendo intercesión por nosotros todos los días, por siempre. Y vamos a ver cómo su trono está abierto para que tú y yo podamos ir delante de su trono. Sabes que por medio del sacrificio que él hizo y derribó esa pared intermedia, no simplemente, y nosotros que estábamos lejos y que ahora venimos a ser cercanos, dice la palabra que no teníamos misericordia, que no seríamos pueblo ni tendríamos misericordia, pero que en el mismo lugar que se nos dijo que no éramos pueblo y no teníamos la misericordia de nuestro Padre, en Oseas 1 y Oseas capítulo 2, y segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice la palabra que él vino, que aquellos que estaban lejos, ahora tú y yo venimos a ser cercanos, que aquellos que no tenían que no eran pueblo y que no tenían la misericordia, ahora éramos pueblo y ahora teníamos la misericordia de nuestro Padre, por medio de quien tú y yo recibimos ese gran regalo de pertenecer a su pueblo, no simplemente pertenecer a su pueblo, pero tener la misericordia de nuestro Padre. Es por medio del sacrificio que nuestro Mesías hizo por nosotros, que la misericordia abarca hasta cierto punto. No es una libertad para hacer cosas, pero es una libertad, es la gracia, dice la palabra, que su misericordia, que por su gracia tú y yo somos salvos. La misericordia y la gracia de nuestro Padre es que no merecíamos ser su pueblo, por cuanto estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero el regalo que Él extendió hacia cada uno de nosotros es su misericordia, que aunque no lo merecíamos, aunque no merecíamos ser su pueblo, Él nos extendió y nos ha hecho ser pertenecientes a su pueblo de Israel. Cuando tú y yo vemos las tribus, Yeshua había resucitado y estaba a la diestra del Padre, y deja su Ruach HaKodesh a los hombres que son inmersos en el poder de Yahweh. Y han pasado casi 2000 años, podríamos decir, desde la venida de su Hijo. Y algo transcurrió en esos 2000 años. Y una de las cosas que transcurrieron en ese lapso de esos 2000 años, hubo unos cambios o diferentes cambios, podríamos decir, profetizado en el libro de Daniel capítulo 7. Si tú y yo leemos en Daniel capítulo 7 proféticamente, Daniel reconoce estos tiempos y habla acerca de los cambios que habría de haber. Y uno de los cambios dice que un gobierno suprimiría a los hijos del Altísimo, y vemos que proféticamente ocurrió de esta manera.
El pueblo judío fue suprimido, fue destruido el templo. En el cuarto siglo las cosas cambiaron. En el año 323, en marzo 7 del año 323, en el concilio de Nicea, se suscitaron cambios y por un medio de un hombre llamado Constantino, que dijo: las cosas ya no van a ser, ya no se congregarán en día sábado como se estaba acostumbrado siempre, sino que ahora el día en el que todos se congregarían sería el día domingo, y el día en el que tendrían que cesar sus labores y tendrían que cesar de trabajar sería el día domingo, y el día sábado sería como cualquier otro día de la semana. Y estos son los cambios que vinieron a ser cambiados. Dice que trataría de suprimir los tiempos. Vemos que los tiempos, los días de las fiestas, cuando la palabra habla de tiempos, la palabra hebrea significa moed, o moedim, perdón, mejor dicho, moedim. Eso habla de los tiempos. Y dice que los tiempos, hablando acerca de las fiestas, serían cambiados, que trataría de cambiar las leyes. Una de las leyes, ¿cuál es el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento dice: santificarás y guardarás el día de reposo. El día de reposo, si tú y yo buscamos en las Biblias, mejor dicho en la Biblia en inglés, aparece como el día de reposo como sábado. Claramente, podemos ver cómo claramente hubo cambios y vino a traer tantas cosas este emperador romano. Y se reúne con todo el clero romano de aquel entonces y trata de suprimir, cambia todas estas cosas. Él era un hombre adorador del sol, los cambia, establece el día domingo. Dijo: quiero que todos los súbditos de mi reino, hablando de toda Roma, empezarían a adorar a sus dioses en ese mismo día domingo. Sabemos que el domingo, cuando él estableció, fue por una fecha que él era adorador del día sábado. Fue el día en el que Constantino dijo: bueno, el día en el que ahora todos nos reuniríamos sería el día sábado, el día domingo. Y de esta manera pudimos ver cómo hubo varios cambios. Transliteró los nombres, cambió los nombres de nuestro Mesías, fueron transliterados de Yeshua a Jesús, de Dios de Elohim a Dios, de Dios viene la transliteración que es Zeus, de los diferentes dioses que el pueblo romano tenía desde aquel entonces, el pueblo griego. Y podemos ver cómo claramente hubo varias cosas que fueron cambiadas. Y un dato muy importante es que el cristianismo en los años 324 hasta el día de los Hechos de los Apóstoles adoraban el día sábado, el séptimo día. Desde el tiempo, como un dato que tú y yo podemos ver en la palabra, no es que se cambien, pero la palabra estamos restaurando o retornando, mejor dicho. La palabra en el libro de Hechos capítulo 3 dice que es necesario que los cielos retengan la venida de nuestro Mesías hasta la restauración de todas las cosas. ¿Cuál es la palabra? Si tú y yo vemos restaurar, significa devolver a su estado original lo que algo una vez existió o lo que era en su estado original. ¿Cuántos entendemos eso? Eso significa restaurar. Puedo tener una imagen o algo, cualquier cosa, y tal vez está deteriorada o está próxima a decir ya no va a servir más, pero podemos, si le haces una restauración, lo vuelves a su estado original, de la manera que era. Y dice la palabra que es necesario que el cielo le retenga hasta la restauración de todas las cosas. En otras palabras, aquello que fue cambiado tiene que ser devuelto a su lugar original. Si se cambió el día de reposo al día domingo, ¿qué es lo que tiene que ser restaurado? A su estado original. Si tú y yo vemos desde Hechos de los Apóstoles, en las Escrituras, eran hombres y mujeres que se congregaban en día sábado. Eran hombres y mujeres que consagraban y guardaban el día sábado como el día que era para Yahweh su Elohim. Era un día que estaba dedicado a él. En la palabra en el Antiguo Testamento dice que esa sería señal entre todo su pueblo. ¿Cuál era la señal entre su pueblo? Que guardarían el séptimo día. Y si tú y yo vemos desde ese tiempo de Hechos de los Apóstoles, eran hombres y mujeres que guardaban el séptimo día, no el domingo. Y bajo este dictamen todo el cristianismo, ese concilio que fue instituido por el credo romano hasta la fecha, hasta este mismo día en el que tú y yo vivimos, las cosas siguen permaneciendo de la misma manera en su estado que fueron cambiados.
Y tal vez se preguntarán, ¿y por qué te congregas tú en sábado y no en domingo? ¿Nunca te han hecho esa pregunta? Y si te preguntan, a veces no te preguntan de una, se podría decir, de una manera correcta. A veces es cuestión de tratar de molestar o de hacer algo o diciéndote, es que eres judío o eres diferentes cosas. Pero cuando vemos realmente lo que está establecido en la palabra, no es que nos hayamos vuelto judíos, es retornar a nuestras raíces antiguas, de aquello que fue cambiado, aquello que si no hubiese habido cambios, permaneceríamos como todo su pueblo, guardando el día sábado sin ningún problema. Y eso lo podríamos, tal vez, pudiera decirte, con mi corazón creería que de esta manera sería. No hubiera cambios, cual todos nosotros, sin lugar a duda, tal vez nos congregaríamos en el día sábado. Pero dice Hebreos 7, nos habla de un sacerdocio. Dice la palabra que ya se me resecó un poco la garganta. Por eso vemos los nombres restaurados, dice la palabra en Sofonías capítulo 3, versículo 9, que a su tiempo o la lengua hebrea sería restaurada a su idioma original. Acuérdate que dice su palabra que no hay otro nombre por el cual el hombre pueda ser salvo, excepto por ¿quién? Por Yeshua. No en Jesús, dice la palabra que no hay, conocemos mucho Jesús, yo conozco muchos Jesús. Pero dice la palabra que no hay ningún otro nombre por el cual el hombre pueda ser salvo, excepto en Yeshua, que significa el nombre de nuestro Padre, que traduciendo la palabra Yeshua significaría la salvación de Yahweh sobre nuestras vidas. Nos habla de un sacerdocio, Hebreos capítulo 7 nos habla de un sacerdocio que es mejor que el sacerdocio antiguo. El sacerdocio de Leví, siendo uno de las 12 patriarcas o de las 12 tribus de Israel, entra en esas 10 tribus que salieron, mejor dicho, dentro del reinado de Salomón, en el reinado de Roboam. ¿Dónde está la división de las 12 tribus? Vemos la división sí fue en Reyes 12, pero vemos el origen de 12 al 13. Pero si tú y yo vemos del capítulo 11, empieza a darse todos los acontecimientos, por qué el reino fue dividido o por qué habría de ser dividido. Pero sí, que bueno, ¿verdad? Gracias al Padre que por ahí, ¿verdad? Pescamos y guardamos las cosas. Y esto sirve para nosotros, para que tú y yo podamos compartir con otros. De en ese tiempo, cuando hubo esa división de esas tribus, de esas 10 tribus que salieron de Jerusalén, cuando vino la división del reino, ellos se quedaron en Jerusalén, el pueblo judío. Por ser el pueblo sacerdote, esa tribu que salió el sacerdocio, aunque no pertenecía ahí de Leví, salió el sacerdocio. Dice la palabra que los que se quedaron en aquel entonces, en aquella división en Jerusalén, fueron los judíos. Muchos de ellos partieron, esas 10 tribus, entre ellos partió la tribu de Leví con el pueblo de Israel, con esas 10 tribus. Mas como ellos eran parte del sacerdocio, ellos por ser los sacerdotes se quedaron ministrando. La tribu de Leví o esa tribu de Leví se quedó ministrando junto con la casa de Judá, con el pueblo judío. Se quedaron las otras, la otra parte o el otro resto se fue con el pueblo de Efraín, que era Jeroboam. Jeroboam, que era descendiente efraimita, y podemos ver cómo los descendientes efraimitas pertenecían desde aquel entonces, cuando proféticamente en Génesis capítulo 48, si no me equivoco, Jacob, Israel manda llamar a su hijo José, y le dijo José: acerca a tus 2 hijos, dice que míos son, y podemos ver, para no hacer la historia muy larga, dice que los adoptó o los hizo como si fueran sus hijos, y poniendo sus manos para bendecirlos, dice que intercambió las manos. Y este hombre, a José, dice: Padre mío, es que esto no es así, porque el mayor es Manasés. Dice: sí, él también llegará a ser grande, pero quien bendijo de alguna manera como un pueblo grande fue a Efraín. A Efraín lo bendijo como un pueblo grande.
Y podemos ver cómo hasta ese entonces, hasta esa gran división, hasta ese Primera de Reyes, vemos que este hombre Jeroboam, a ese hombre que se le entregan esas 10 tribus, que se le entregan en sus manos, era descendiente efraimita, era de Éfrata. Era un descendiente efraimita, y de ahí podemos ver cómo esas 10 tribus se apartan, se paganizan entre las naciones, se mezclan entre todas las demás naciones, se van a morar hacia las costas, hacia las orillas del mar. Y vemos cómo proféticamente cuando Yeshua viene a buscar, ¿qué era lo que Yeshua había dicho? Dice: yo no he venido a buscar sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y vemos cómo claramente Yeshua se para a la orilla del mar y empieza a hablar a la tierra de Neftalí, a todos aquellos pueblos, a esas 10 tribus que se habían ido hacia las orillas, que se habían esparcido hacia las orillas, que habían habitado las orillas del mar. A ese pueblo Yeshua viene, lo que tú y yo conocemos como el Sermón del Monte. ¿Cuánto lo hemos visto? Cuando Yeshua empieza a predicar y a hablarles a todos ellos, eran de esas tribus perdidas que se habían esparcido entre las naciones, que se habían paganizado, y a ellos viene Yeshua y entrega este mensaje. Y podemos ver cómo claramente, vamos a Gálatas capítulo 3, vamos a ver algo que dice Gálatas capítulo 3, dice la palabra, dice Gálatas capítulo 3 versículo 28, dice: no hay pues judío ni gentil. ¿Quiénes son los gentiles? O en aquel entonces, ¿quiénes eran los gentiles? En aquel entonces, ahorita pertenecemos todos nosotros o venimos a ser llamados gentiles, pero en aquel entonces, cuando la palabra habla y está hablando aquello, dice, porque no hay judío ni gentil, está hablando respecto a los griegos. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Mesías. Dice: y si ustedes son del Mesías, son por tanto simiente de Abraham y herederos de acuerdo ¿a qué? A la promesa. Dice: si ustedes son del Mesías, ¿cuántos de aquí somos del Mesías? Por el simple hecho de haber puesto nuestra confianza, nuestra emuná en Él, somos de Él. Dice: si ustedes son del Mesías, son por tanto simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Cuando la palabra habla simiente de Abraham, está hablando a la cera y literalmente a lo que es la esperma, literalmente al esperma de Abraham, que verdaderamente tú y yo pertenecemos o somos hijos de Abraham literalmente. ¿Cuántos hijos de Abraham hay aquí? No espirituales. Yo quiero que notemos algo muy importante. No es que seamos hijos de Abraham o que seamos un Israel espiritual. Literalmente pertenecemos a su pueblo de Israel por el simplemente hecho de que Él vino y pagó el precio por nuestros pecados, y que si tú y yo pusimos nuestra confianza y nuestra emuná en Él, dice que si somos de Él, literalmente somos de Abraham, somos hijos de Abraham. ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos lo entendemos? La palabra, para especificar nada más esto, yo apuntaba eso, griego hablando de los gentiles en el mundo conocido. De aquí eran griegos gentiles, naciones, todo lo que fuera del contrato, todo lo que era fuera del contrato del pacto, del convenio, todo lo que no era de Yahweh, todo lo que es de los lomos de Abraham, todo lo que es de Yeshua, cuando tú y yo venimos a Él y le aceptamos en nuestros corazones, cuando se entrega la vida a Él y venimos a un teshuvá, a un arrepentimiento a Él, somos seguidores y nos comprometemos a seguirle a Él. Sabes que cuando tú y yo hacemos ese pacto con Él de entregarle nuestras vidas, no simplemente entregamos nuestras vidas, pero es un contrato. Dile que está a tu lado, es un convenio de entregarnos a Él. ¿Cuándo sabemos que Él establece pacto con su pueblo? Somos de Él. Es por esa oración, se podría decir tan sencilla, que tú y yo hicimos en ese tiempo cuando entregamos nuestras vidas, es para ser seguidores de Él, para obedecerle en todo lo que Él dice, en todo lo que puede tomar nuestra identidad como su pueblo. En ese, se podría decir, ¿cómo podría decir? Por la sangre que Él derramó por nosotros, por ese sacrificio que Él hizo,
tú y yo venimos a ser seguidores de Él, entramos en una nueva vida con Él, entramos en su pacto, entramos en su convenio y entramos en todo lo que pertenece a su pueblo, siendo de esa manera que nos hace hijos de Yahweh. ¿Cuántos hijos de Yahweh hay aquí? Dile que está a tu lado, tú eres un hijo de Yahweh. Sabes que como padre, y eso lo quiero, ayer tenía la oportunidad de hablar con alguien, con una persona, y yo hablaba respecto a esto y tocó tanto mi corazón, porque digo, Padre, ¿cómo verdaderamente somos producto de lo que Roma o de lo que se nos ha enseñado prácticamente? Y todo lo que viene y todas las enseñanzas que se nos han venido a dar de los libros que investigamos, que estudiamos, que vimos, que pudimos leer, de alguna manera quiero decirlo de esa manera, el cristianismo está tan vacunado por la doctrina de Roma que aún hasta este entonces, para muchos, hay un velo que no permite ver las verdades tan claras como tú y yo las vemos. Sabes que yo ayer hablaba con alguien y hablaba con esta persona y me decía, y me empezó a hablar acerca de la salvación, que de la resurrección de los muertos y de esto y lo otro, y empezamos a hablar el tema y llegamos hasta el punto y me dice, pues ¿usted qué cree? ¿Que la tierra va a ser aquí o que va a ser allá o dónde vamos a morar? Y empezamos no a debatir, ¿verdad? Pero intercambiar puntos. Y llegamos hasta el punto y le digo, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos con esta escritura? Y me dice, no, dice, es que eso ya es atrás. Le digo, no, le digo, esto está proféticamente establecido y son los tiempos que nosotros vivimos. Le digo, y la palabra nos muestra esto y esto y esto, lo otro. Y luego me dice, no, pues es que somos adoptivos. Me dice, es que somos adoptivos. Le digo, no, me dice, es que somos adoptivos. Dice, pero, dice, yo soy adoptivo, él tiene su pueblo, somos adoptivos y tenemos los beneficios y las promesas y el pacto. Le digo, y me río con él, le digo, y se me salió la expresión de decirle, bien vivo, ¿verdad, hermano usted? Y me dice, y se ríe y se carcajea conmigo. Le digo, no, le dije, él como padre, le dije, él no tiene dos casas. Él es padre de una sola casa, de una sola familia. Él no tiene dos familias. Yahweh no va con una familia, con el pueblo judío, o como esposo infiel, va y cumple con el pueblo judío y se comporta con sus hijos de cierta manera, y luego se va a la casa del pueblo cristiano y cumple como esposo de otra manera. Él es padre de una sola casa, de una sola familia. Y como hijos que somos, tenemos los mismos derechos, los mismos privilegios de ser hijos, pero también con ello lleva las mismas responsabilidades que tiene su hijo, tanto el adoptivo, como usted me dice, tanto como el que es de la misma casa. Y se queda y nada más se ríe y no me dice nada. Le digo, porque literalmente somos, le digo, pertenecemos a su pueblo. No es que Yahweh se vaya con un pueblo y cumpla de una manera con su casa, con el pueblo, le digo, porque el mismo Elohim que tiene el pueblo judío, le digo, es el mismo Elohim que tiene el pueblo cristiano, que ellos no le han conocido y que ellos siguen esperando la venida de su hijo, del hijo del Mesías, que siguen esperando al Mesías, y que nosotros le hemos visto en su primera venida y hemos puesto nuestra confianza y nuestra emuná en él, y por medio de hecho nos ha hecho hijos de Elohim, que no merecíamos ser su pueblo, pero ellos siguen esperando, y dice la palabra en Zacarías que a su tiempo ellos le verán y llorarán amargamente en el tiempo de su venida, y reconocerán que a él fue el que traspasaron, porque a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Pero nosotros que le hemos conocido, hemos llegado a conocer su gracia y su misericordia. Porque él me decía, dice, no, hermano, es que, y sí se me entró un poco el celo ahí, ¿verdad? Me dice, porque dice, no, pues es que pues qué es eso de que nada más están y están ahí parados en la pared y están moviendo la cabeza. Le digo, primeramente están orando. Le dije, porque si algo que es de admirarse de ellos son que han sido fieles
y se pueden parar firmemente a hacer sus oraciones con corazones limpios y no como mucho del pueblo cristiano. Le dije, y suena duro, pero es la verdad, que de su boca, que de nuestras bocas confesamos que le amamos, pero no somos capaces de obedecer nada. Le dije, algo de reconocerse a ellos es que firmemente pueden levantar sus oraciones con manos limpias y que no le han conocido y no han conocido su misericordia y que por eso son a veces tan legalistas y son tan apegados a las leyes y a los mandamientos. Dice, le digo, pero no es porque no le han, es porque no le han conocido, él no han conocido su gracia. Algo que nosotros necesitamos como pueblo aprender, la fidelidad y ser apegados tan a los mandamientos y a los estatutos de nuestro Padre. Que nosotros tenemos tanta libertad a veces, le digo, es muy diferente, porque levantamos nuestras oraciones, pero muchas veces estamos con un corazón, le amamos, pero que nuestros corazones están lejos de Él. Y se queda, ¿verdad? Nada más se le abrieron los ojos así. Le digo, y seguí hablando con él y le digo, porque somos, literalmente, somos Israel. Digo, porque de otra manera usted no podría reclamar las promesas ni los mandamientos. Si usted reclama promesas y mandamientos, junto con ello lleva la responsabilidad de ser guardador de su pacto, porque no tiene dos casas. Y por último le terminé diciendo, le dije, y si usted busca, le digo, usted puede ver que su descendencia y que su apellido proviene de sangre de judíos sefarditas. Y si yo estoy negando la sangre de aquel que pagó el precio por mis pecados, estoy negando la identidad que yo llevo por dentro. Me dice, ¿usted cree que soy de eso? Le digo, búsquelo, se lo dejo de tarea. Y me dice, y ya no me dice nada, y le digo, bueno, y por último me llevo muy bien con él, le digo, bueno, nos vemos, mi hermano israelita. Y se ríe y me dice, y me palmea, ¿verdad? Y me dice, pero me pongo, él es muy dado de que se pone, he estudiado mucho, ha ido y yo creo que a veces es lo que, ha ido a muchos seminarios, publica sus fotos y que fue y que terminó en seminario y que esto y que el otro. Y a veces, ¿verdad? Así es el pueblo cristiano, a veces es como si, enséñame tus credenciales, a ver qué tanto sabes. Y pues si tú tienes menos credenciales que yo, pues sabes menos. Queramos o no, tenemos mucho en nuestra vida y así es el pueblo cristiano. Eres alguien si tienes un puesto de algo o qué tantos estudios y qué tantos seminarios tienes. Y a veces, y la primera vez sí me preguntaba, me dice, ¿y pues dónde estudió usted? Le digo, pues es que la palabra se nos muestra sola. Le digo, tal vez no tengo muchos, le dije, títulos de esto. Le digo, pero cuando tenemos un corazón para el Padre, le digo, su palabra se nos revela en nuestros corazones. Y a veces me dicen, no, es que vamos para Caimesac y me da su Biblia y le digo, no, pero es que ¿cómo le hacemos aquí entonces? Y me dice, no, ya. Y por último ya terminé con él y me dice, bueno, ya hay como que me encaminó allá a la puerta, ¿verdad? Y me dice, hay mucho de qué hablar, me dice, hay mucho de qué seguir hablando. Digo, bueno, ¿verdad? Después vengo y me doy una vuelta y ahí nos ponemos a hablar. Pero si tú y yo vemos, hay tanto que se nos ha sido arraigado y que tenemos, que a veces defendemos algo no porque lo tengamos por convicción, sino porque así me enseñaron y soy tan celoso de ello que en esto mismo creo y en esto sigo. ¿Sí o no? Las tradiciones a veces de la familia, a veces así son, a veces ni son tradiciones que nosotros sacamos, pero que no, es que sí lo hacía mi mamá, y que no te digan que sí lo hacía tu mamá, porque hasta, pues es que sí lo hacía mi mamá, mi papá, pero ni sabemos por qué, ¿verdad? Pero lo guardamos tanto como nuestro, que lo defendemos. Y así somos. Proféticamente dice Jeremías, dice que en los tiempos del fin, dice, ciertamente hemos heredado mentiras de nuestros padres, y lo que heredamos, nada son. ¿Cuántos entendemos eso? Proféticamente ha hablado Jeremías 16, 19. Pero vamos a continuar. Hebreos trata de lo que habla acerca del sacerdocio de los levitas. Habla acerca que fue transferido
a Yeshua. El sacerdocio levitas fue transferido de Yeshua. Tenemos un gran sumo sacerdote. En el antiguo pacto, Yahweh dijo dónde quería. Dice la palabra que Él estableció una de las cosas que Yahweh quería con su pueblo y que dio órdenes a Moisés, fue que erigiera o levantara un tabernáculo. ¿Para qué Yahweh quiso levantar un tabernáculo? ¿Para qué Yahweh quiso levantar un tabernáculo en medio de su pueblo? Para habitar y estar juntamente con ellos, para estar con su pueblo, para que donde su pueblo habitare, también ahí pudiera habitar la presencia de Yahweh en medio con ellos. Podemos ver cómo era un tabernáculo movible. Llegaban, acampaban, se iban y se llevaban ese tabernáculo que era movible, pero se podría decir que dentro de una cosa tan pequeña, lo que tú y yo conocemos como el arca del pacto, ahí encerraba, o allí estaba, mejor dicho, la presencia de Yahweh. Ahí es donde habitaba el arca del pacto. Y podemos ver cómo Yahweh muy claramente, Él deseaba levantar un tabernáculo en medio de su pueblo para poder habitar juntamente con ellos. Y podemos ver cómo estaba presente el arca del testimonio, pero había un sacerdocio decretado por Yahweh. ¿Cuál era ese sacerdocio decretado por Yahweh para servirle y para ministrarle a Él? Y en eso vamos a entrar en algo muy interesante el día de hoy, y sí alcanza el tiempo. Cuando tú y yo vemos quiénes eran los que estaban a cargo de oficiar o de hacer la obra para Yahweh, aquellos que estaban decretados para hacer el ministerio, que estaban decretados para oficiar, para ministrar en el templo, era la casa de Leví, de esas tribus, de donde permanecía de Aarón, de donde permanecían esas tribus de Leví, los que eran llamados a ministrar en el templo. Y la Torá da instrucciones para este sacerdocio, porque después hubo un templo, el templo de Salomón. Antes de eso estaba el santuario temporal, el que era movible, en el tabernáculo, lo armaban y lo desarmaban. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 25. Con cada característica que tú y yo podemos ver apuntando hacia nuestro Mesías Yeshua. Vimos luego en Hebreos, eran algunos que conocían la Torá, que la palabra en el libro de Hebreos muestra que las personas del libro de Hebreos eran personas que conocían la Torá. Algunos habían retornado por la sangre de Yeshua, y todo Hebreos era para mostrarnos que allá hay un templo, o que ya estaba un templo designado para cada uno de nosotros, de que ya, mejor dicho, ya no estaba ese templo. ¿Cuáles eran lo que Yeshua había profetizado? Dice que el templo sería ¿qué? Destruido. Proféticamente Yeshua lo había dicho, que el templo sería destruido. Y vemos cómo claramente cuando tú y yo vemos en el libro de Hebreos, y vamos a Hebreos capítulo 7, vemos cómo eran personas que conocían la Torá, sabían la Torá, eran personas que estaban dentro de la enseñanza, de la instrucción. Pero vemos cómo claramente cuando él empieza a hablar, el apóstol Pablo, podríamos decirlo, empieza a mostrarles que ya no hay un templo, que ahora es por medio de la sangre. Perdón, traigo algo que me dolió. Era por medio de la sangre de nuestro Mesías. Y vino a abrir un pacto para cada uno de nosotros. Vino a traer un pacto sobre mejores promesas, establecido sobre mejores pactos y sobre mejores promesas para cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos que por medio de su sacrificio somos herederos de un mejor pacto y de mejores promesas? Amén. Y vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Dice: porque cuando Elohim hizo la promesa a Abraham, puesto que no había otro mayor que él, por quien jurar, juró por sí mismo. ¿Sabes la importancia que esto puede traer a nuestras vidas? La importancia de saber, este simple versículo nos hace tener la confianza de que Yahweh está en pacto con nosotros, de que tú y yo tenemos pacto con Él, pero no simplemente estamos en pacto con Él, pero Él tiene pacto con nosotros. ¿Cuántos sabemos que Él es un Elohim de pactos? Dice la palabra nuevamente, dice: porque cuando Elohim hizo la promesa a Abraham, puesto que no había otro mayor que él por quien jurar, juró por sí mismo. ¿Cómo son los hombres? Y yo una vez di un ejemplo muy claro de esto, y no quiero entrar mucho en ello. Pero ¿cómo es? Dice
¿cómo podía hacerle mostrar Yahweh a Abraham que lo que él estaba prometiendo era verdadero? Que la promesa que Yahweh había hecho a Abraham, ¿cómo podía ser Yahweh que él pudiera tener la certeza y la confianza de que era algo verdadero lo que Yahweh le estaba prometiendo? Es muy fácil, ¿cuántos sabemos que es muy fácil decir? Pero a veces en nuestro corazón, como todo hombre, a veces está la duda, ¿y será que sí es verdad o no? ¿Sí o no? Y mira lo que hace Yahweh, dice, y puesto que no había otro mayor que él por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo, en verdad te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo él sido paciente, recibió la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos, y es mediante juramentos que se llega a una conclusión segura en cualquier controversia que surge entre ellos. Por lo cual, queriendo Elohim mostrar especialmente a los herederos de la promesa su inmutabilidad de su promesa, la selló con juramentos. ¿Quiénes son? Dice, por lo cual queriendo Elohim mostrar especialmente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Nosotros. Dice, queriendo mostrar la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramentos. ¿Cuál fue ese juramento que interpuso Yahweh? ¿Cómo dice que los hombres? Dice, ciertamente porque los hombres juran por uno mayor que ellos. Y es mediante juramentos que se llega a una conclusión segura de cualquier controversia que surge entre ellos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuántos? ¿Nadie nunca involucró a su papá y a su mamá? Tal vez a mí no me creían. ¿Por qué? No sé, ¿verdad? Tal vez no lo hacían, pero como dice la palabra, los hombres juran por uno mayor que ellos. Tal vez a mí no me creen, pero hasta salía el beso, ¿verdad? Por mi mamá, y podemos verlo en películas y todo. Y te lo juro por mi mamá, y la madre, pobre madre, no tenía nada que ver en el asunto. Pero era podríamos decir, era nuestra arma de poder decir, lo que te estoy diciendo es verdad. Y es verdadero, te lo prometo que sí es verdad. Dice, ciertamente los hombres juran por uno mayor que ellos. Pero viendo Elohim hacia todos lados, dice la palabra que no había otro mayor que él. Y le dice a Abraham, juro por mí mismo que te bendeciré y bendeciré a los herederos de la promesa, que somos tú y yo. ¿Sabes que eso trae una firme convicción a nuestras vidas de que estamos en pacto con él? Y aquello que Yahweh ha prometido a nuestras vidas y aquello que prometió a Abraham y a sus descendientes es una firme ancla sobre nuestras vidas para tenerla segura sobre cada uno de nosotros de que verdaderamente estamos en pacto con él. Que pase lo que pase en nuestras vidas, no importa, Padre, yo estoy en pacto contigo. Porque tú levantaste tu mano y no habiendo otro mayor por ti, juraste por ti mismo que nos bendecirías. ¿Cuántos trae una convicción a nuestras vidas? Que verdaderamente cuando yo lo leo y digo, Padre, ciertamente no puedes traer mayor convicción a nosotros de que aún tú mismo interpusiste juramento para que creyéramos a tu promesa. Y mira lo que dice, para que por dos cosas inmutables, inconfiables, incambiables, mejor dicho, la palabra inmutables quiere decir incambiables, dice, para que por dos cosas incambiables en las cuales es imposible que Elohim mienta, seamos sobremanera confortados, para que teniendo refugio, dice, en él estemos asidos firmemente de la esperanza que nos ha prometido, la cual es para nosotros como una ancla que sostiene firmemente nuestra alma, para que no sea sacudida y penetra hasta detrás del velo, donde Yeshua entró previamente por nosotros y vino a ser sacerdote para siempre, semejanza a Melquisedec. ¿Cuántos damos gracias al Padre por esta palabra? De que dice, para que por dos cosas incambiables es Elohim, que Elohim mienta, interpuso juramento. Y me encanta esto, dice, para que seamos de sobremanera confortados,
para que teniendo refugio en Él, estemos asidos firmemente de la esperanza que nos prometió. ¿Cuántos podemos estar confiados en nuestro Padre, en aquello que nos ha prometido? Porque Él interpuso juramento. Y siendo Él el precursor, dice, para que no sea sacudido, dice que sostiene firmemente nuestra alma para que no sea sacudida, y penetró hasta detrás del velo. ¿Sabes que por eso tú y yo podemos venir confiadamente delante de su trono, delante de la presencia del trono de nuestro Mesías? Porque Él fue el único que rasgó el velo. ¿Qué es lo que se hacía? Vamos a seguir. Yo ahorita quiero entrar en unas cosas aquí. Hebreos capítulo 7. ¿Sabes que por eso en el antiguo templo había 3 compartimientos? Y vamos a guardar lugar ahí. ¿Cuáles eran los 3 comportamientos que había en el antiguo pacto? Digo, en el arca del pacto, en el arca del testimonio, en el tabernáculo. ¿Cuáles eran esas 3 cosas que había, esos 3 compartimientos? Primeramente eran los atrios. ¿Cuál era el atrio? Donde se hacía el lavamiento de manos y todo ello, para entrar por medio al lugar santo, para que una vez haciendo lavado sus manos pudieran entrar hasta el lugar santo. ¿Qué se hacía en el lugar santo? Era donde se hacían las expiaciones, los sacrificios. Y una después de eso, el tercer lugar era el lugar santísimo, donde el gran sumo sacerdote entraba una vez por año y tenía que hacer sus sacrificios por sus propios pecados y luego por los de todo el pueblo. Por eso es que es tan importante Yom Kippur. Amarrada, sabes que el pueblo en Yom Kippur, cada año el sacerdote tiene que entrar, o entraba, mejor dicho, amarrado con una cuerda, pero esa cuerda tenía una campanita, que cuando el sumo sacerdote entraba, ¿qué es lo que pasa cuando traían esa campanita? Si el sacerdote seguía caminando, se oía la campanita. Porque el velo que estaba en el templo no era un velo algo así como algo transparente, era de una tela gruesa que estaba en el templo, en el cual estaba completamente y no podía verse nada hacia adentro. Estaba imposibilitado que alguien pudiera entrar a ese lugar santo, a ese lugar santísimo. Quien lo único que podía entrar era el sumo sacerdote, era quien podía entrar hasta la presencia de Yahweh y poder ofrecer sacrificios por sí mismo y por los de todo el pueblo. Y una vez que el pueblo dejaba de escuchar esa campanita, si el sacerdote no estaba bien o no había hecho lo establecido, las cosas que tenía que oficiar, ¿qué era lo que pasaba? Moría. Y si el pueblo dejaba de escuchar la campanita, todos a jalar de la cuerda para sacar al sacerdote que había muerto. Y es por eso tan importante el tiempo de Yom Kippur para el pueblo judío. Y por eso dice que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos? Cuando estás en apuros de poder conocer, de recibir algo, cuando estamos en necesidad, sabes que hay alguien que se compadece de nosotros, quien vino a esta tierra y padeció los mismos sufrimientos que tú y yo que padecemos en esta tierra. Sabes que Yahweh conoce y sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Muchas veces decimos, es que nadie me entiende, es que nadie me conoce. Yo te digo una cosa, hay alguien que te entiende. Tal vez tu esposa, tu esposo, tus hijos, pon la persona que tú quieras, no te entiende, pero hay alguien que te entiende y conoce perfectamente lo que tú estás pasando. Porque no hay un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse a favor de los hombres y hacer intercesión. Dice la palabra que Él hace intercesión todos los días por nosotros. Estamos pasando por apuros. Yo te digo, Él te entiende y Él te conoce. Lo único que Yahweh desea es que abremos nuestras bocas y nuestros corazones delante de Él y que podamos aún llorar y decirle, Padre, tú sabes qué difícil es esto. Tú sabes que es difícil la tentación, que es difícil esto, lo que yo tengo por frente. Pero tú, Padre, tú que viniste a esta tierra y que te hiciste hombre por amor a nosotros y tuviste los mismos sufrimientos y padecimientos por nosotros, tú conoces lo que yo estoy pasando y sabes que es difícil para mí.
Y ese es gran sumo sacerdote que es el mediador entre Elohim y los hombres, que es el mediador entre nosotros y nuestro Padre, que cuando tú y yo le pedimos en el nombre de su Hijo, tú y yo tenemos la firme confianza y la seguridad que aquello que tú le pedimos a Él, Él nos lo concederá. Eso es una verdad para nuestras vidas. Eso es el estar en pacto con Él. Estar en un pacto con Él es el de pedir en el nombre de su Hijo, que Él es el único mediador entre Elohim y los hombres y quien hace intercesión a través de nosotros, que cuando estamos en apuros Él intercede por nosotros y Él aboga delante del Padre para favor nuestro. ¿Cuánto lo entendemos? Para eso es nuestro gran sumo sacerdote. En Génesis capítulo 14, ¿cómo pudo Yeshua ser sacerdote si los sacerdotes solo vienen de la tribu de Leví? ¿Cuántos entendemos eso? Que el sacerdocio proviene de la tribu ¿de quién? De Leví. No provenía de la tribu de los judíos. ¿Quién era Yeshua? Y dice la palabra que Yeshua era un judío. Y dice la palabra que ¿cómo pudo venir? ¿Sabes que en la primera parte, en Génesis capítulo 14, versículo 20, habla acerca de Melquisedec, que Yeshua es semejanza al orden de Melquisedec. Y dice la palabra en Génesis capítulo 20, Génesis 14, 20. Es en la primera parte, si tú miras en Génesis capítulo 14, versículo 20, es en la primera parte de las escrituras donde tú y yo vemos hablar de los diezmos. Dice la palabra que este hombre, Melquisedec, era un hombre que no tenía principio, ni fin, ni genealogía. Fue un hombre que podríamos decir apareció en escena, que así como apareció a Abraham y le salió al encuentro a Abraham, así como le salió a ese encuentro, sigues leyendo más las escrituras y nunca más encuentras hablar de Melquisedec, el rey de Salem. ¿Quién es el rey de justicia? Nuestro Mesías. Y dice que este hombre le salió al encuentro y este hombre Abraham dice que le entregó los diezmos a Melquisedec sin estar establecido en la Torá, sin estar establecido en el pacto. Aún todavía no. Vamos a Génesis 20 rápidamente. Génesis capítulo 14, versículo 20. Dice, Génesis 14, vamos a leer el 7. Dice, luego de haber vuelto a derrotar a Jeroboam, dice, reyes que estaban con él en el valle de Sabé, en el valle del rey, salió a su encuentro el rey de Sodoma. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote del Elohim Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito es Abraham, el Elohim del Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito es el Elohim del Altísimo, que ha entregado a tus enemigos en tus manos. Entonces Abraham le dio los diezmos de todo. ¿De qué se diezma? Di conmigo. De todo. ¿Sabes que de donde tú y yo diezmamos es de la 10ª parte de nuestra entrada? ¿Cuál es la 10ª entrada? Perdón, más quiero hablar tanto, ¿verdad? Y no digo. La 10ª parte es de aquello que tú y yo recibimos, de nuestro salario, de nuestro trabajo, de regalos, de X cosa. Diezmamos de eso que recibimos, no de lo que nos queda en nuestras manos, sino que diezmamos de todo, se dice, de todo lo neto que recibimos. Dice la palabra, dar al César lo que es del César y a Elohim de que es de Elohim. ¿De dónde diezmamos al IRS? Podríamos decirlo de este lado, de esa manera, ¿verdad? ¿De dónde damos de nuestros impuestos para el IRS? ¿Sabes que el IRS nos dice, a ver, y esto te lo hablo porque es bíblico y muchas veces no se llega a una prosperidad ni a una bendición porque el pueblo no sabe diezmar o no sabe ofrendar al Padre? Y a veces por eso decimos, es que yo diezmo y no miro que Yahweh me bendice, porque a veces no lo hacemos de la manera que es correcta. Dice la palabra que al César lo que es del César. ¿Sabes que al gobierno entregamos nuestros impuestos? El gobierno no dice cuánto te quedó, cuánto hiciste y ya después de lo que te quedó en tu bolso, de eso me vas a dar. El gobierno dice, tuviste tanta entrada y dice, de esto vas a pagar tus impuestos. Es lo mismo con Yahweh. ¿Sabes que
es una actitud de corazón el diezmar. No es simplemente porque está estipulado, pero es porque la palabra lo establece de esta manera. Sabes que la misma palabra en el Antiguo Testamento, aquella persona que no diezmaba o aquella persona que gastaba de su diezmo, que descompletaba de su diezmo, dice Yahweh, y aquel que tomó del diezmo, dice, tendrá que reponer, creo que la quinta parte de aquello que gastó. O sea, imagínate, no es que sea legal, no es que se sea legalista y decir, ay hermano, no diezmaste, ahora vas a tener que reponer 5 veces de lo que no diezmaste. Porque ¿para qué se diezma? Di conmigo, para que el ministerio y para que la obra de Yahweh se pueda seguir sosteniendo. Para eso se diezma. ¿Qué es lo que la importancia cuando las escrituras en el Antiguo Testamento hablaban? Que se tenía que reponer la quinta parte de lo que se había gastado o de aquello que no se había entregado a Yahweh. ¿Sabes que eso habla de la importancia que Yahweh dedica a los diezmos y a las ofrendas? ¿Cuántos entendemos eso? No es que sea algo legalista, pero es la importancia. Dice las escrituras, dice, definitivamente diezmarás de todo, ¿cómo dice las escrituras? Diezmarás la 10ª parte de todo el producto, de todo lo que posees. Dice, porque haciendo esto, dice, aprenderás el temor a Yahweh. ¿Sabes que el diezmar trae el temor a Yahweh? Cuando yo diezmo, es cuando yo demuestro mi temor de decirle, Padre, esto que tú has depositado en mis manos no me corresponde a mí, es tuyo. Porque todo lo que yo poseo sobre esta tierra y debajo de ella es por ti. Es porque tú me lo has dado. ¿Cuántos entendemos eso? David dijo de la misma manera, porque de lo recibido de tu mano te damos. Sabes que la provisión que viene a nuestras vidas no es porque el trabajo me lo trajo, no es si nos esforzamos, sudaste, trabajaste arduamente por ello, pero ¿sabes de dónde lo recibimos? De Él. Porque en el día que Él disponga, así como tenemos mucho, al día siguiente no podemos tener nada. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él, del Padre de las luces, de nuestro Padre, de nuestro Mesías. Y dice la palabra que este hombre, Abraham entregó los diezmos de todo lo que tenía. Todo el sacerdocio levítico vendrían. ¿Por dónde vino todo el sacerdocio levítico? Di conmigo, por medio de Abraham. Fue Abraham, después de Abraham, ¿quién le siguió? Abraham, Isaac, Jacob. Y Jacob fue primero Abraham, siendo el primer hombre hebreo sobre la tierra, que hizo pacto con él. El hijo de Abraham, ¿quién fue? Isaac, Jacob. Y después de Jacob, los hijos de Jacob, las 12 tribus. Los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, lo que tú y yo conocemos. ¿Por medio de quién provino el sacerdocio levítico? Di conmigo, de Abraham. ¿De dónde salió el sacerdocio levítico? De los lomos de Abraham. Porque Abraham fue el primero, después le siguieron sus hijos, y de los lomos de Israel, de Jacob, salió la tribu de Leví. Pero la tribu de Leví, ¿de dónde provino? De Abraham, de los lomos de Abraham. Nacimos, si no hubiera nacido Jacob, no hay nadie, no hay ni Jacob. Si no estaba Abraham. Fue el que tuvo el que estuvo la promesa. ¿En quién fue hecha la promesa? Para que se pudiera cumplir la promesa, hasta las 12 tribus, hasta los hijos. Porque dice que la promesa que le hizo a Abraham, dice, ciertamente Abraham, te multiplicaré y te bendeciré de gran manera. Mira las estrellas y la arena del mar, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham decía, ¿de dónde me van a salir tantos? ¿De dónde me va a salir una descendencia tan grande? Vino su hijo Isaac engendró a Jacob, y por medio de Jacob se fundó una gran multitud, un gran pueblo numeroso. Y dice que por medio de los lomos de él, dice, de todo el sacerdocio levítico vendría por medio de Abraham. Todas las promesas fueron hechas a Abraham. ¿Y quién diezmó? A Melquisedec. Abraham tomó sus diezmos y los entregó a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec?
sumo sacerdote del rey de Salem. Dice, por consecuencia Abraham es subordinado, podríamos decir de esta manera, a Melquisedec, menor que el sacerdote. ¿Quién era primero? El sumo sacerdote. Y luego, ¿quién era el subordinado? Podríamos decir el sacerdote Abraham. ¿Sí vamos bien? Podríamos decir entonces, y lo vuelvo a repetir, que Abraham era subordinado a Melquisedec, menor que el sacerdote. De los lomos de Abraham viene el sacerdocio levítico y todos los que diezman a él. El sacerdocio levítico es menor al sacerdocio de Melquisedec. Los levitas eran mortales. Melquisedec no tenía principio de días ni fin de días. Como Yeshua tiene un sacerdocio que permanece ¿para qué? Para siempre. ¿Cuántos sabemos que el sacerdocio de él permanece para siempre? Amén. Vemos entonces que Leví y los descendientes de Leví, todos los sacerdotes, por medio de Abraham, entregaron los diezmos a Melquisedec. ¿Quiénes entregaron? ¿Sabes que el sacerdocio levítico también tenía que diezmar de lo que tenía? ¿Cuántos entendimos? De lo que recibía el sacerdocio levítico, tenía que diezmar de ello. Y vemos cómo Abraham entregó los diezmos a Melquisedec. Vemos que de alguna manera, por medio de Abraham, el sacerdocio levítico entregó sus diezmos ¿a quién? A Melquisedec, rey de justicia y nuestro sumo sacerdote. ¿Vamos bien entonces ahí? Y vamos a entender que aunque no hay templo, hay un lugar en Jerusalén que podemos ver que se están llevando los preparativos, que se están haciendo todas las cosas, todos los preparativos. ¿Cuántos han visto que en el pueblo de Jerusalén hay muchos que están levantando, reedificando el tercer templo? Por eso hay tanta disputa entre los pueblos árabes y el pueblo de Israel, de Jerusalén, por la mezquita. ¿Sabes que se dice que donde está la mezquita, debajo de la mezquita, sí, verdad? Si no me equivoco, debajo de la mezquita hay personas, nadie sabe dónde quedó el templo. No se sabe con exactitud dónde fue, porque el templo, ¿cuántos sabemos que el templo fue destruido y no hay templo? Por eso la importancia para el pueblo judío que cuando llega Yom Kippur, la importancia para ellos de hacer expiación por sus pecados, porque no hay un lugar donde ellos puedan hacer expiación por sus pecados. ¿Dónde se hacía la expiación por los pecados? En el templo. Al no haber templo, no hay expiación de pecados, sino hasta cada tiempo de Yom Kippur, cuando ellos es un tiempo que tienen para hacer expiación por sus pecados. Y hay muchos que están haciendo los preparativos, los utensilios para la reconstrucción de este tercer templo. Y están siendo preparados sacerdotes para que puedan ministrar, y sacerdotes que están investigando que provengan de una descendencia literalmente de la tribu de Leví para que puedan ser sacerdotes. O sea, no es como que yo me preparo y voy a ser sacerdote para oficiar. Y están haciendo preparativos y todo, y debajo de la mezquita donde todos los pueblos oran del Islam, se encuentra, hay personas, creo que hay uno que ya vio, no sé cómo pudo entrar y entró por algún lugar, y dice que pudo ver que debajo de la mezquita se encontraban los restos del templo y los utensilios que había de ellos. Por eso hay tanta disputa entre el pueblo. Hay una pared, que detrás de esa pared es donde se encuentra, porque es un lugar que tienen completamente resguardado con tanta vigilancia que no permiten que nadie se acerque. ¿Cuántos? Lo interesante de ver las cosas. Y dice la palabra que Yeshua mismo reinará. ¿Desde dónde reinará Yeshua? Desde Jerusalén. Sus pies se pararán sobre el monte de los olivos, y dice que se partirá completamente y él gobernará las naciones desde ahí en el tiempo del milenio. Y vemos lo importante que hay, y podemos ver cómo verdaderamente el templo fue destruido en el año 70. Después de Yeshua destruyeron ese templo, donde hasta entonces no hay templo y ya no hay matanza de animales. Por eso el pueblo judío aflige sus almas. Tú y yo tenemos un gran sumo sacerdote que derramó su sangre por nosotros, siendo el sacrificio perfecto por el perdón de nuestros pecados. ¿Cuánto damos gracias por ello? Gracias a la sangre de nuestro Mesías. Y con eso estoy llegando al final. Me quedan unos minutos, ¿verdad?
Pero cuando Pablo estaba hablando acerca que ya estaba erigido un templo, el templo de Herodes, y les habló que no es ese templo y que no son los sacerdotes, sino que tenemos un gran sumo sacerdote que ya traspasó el velo. Vamos a Hebreos capítulo 4, Hebreos 4:14. Dice, por tanto, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote, Yeshua, el Hijo de Elohim, que ascendió al cielo, tomemos firmemente de su ¿qué? De su enseñanza. Dice la palabra que los cielos eran, cuando Yeshua murió, vamos, Marcos 15, 37. Marcos 15, versículo 37 dice, entonces Yeshua, gritando en alta voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, al ver la forma en que gritó y expiró, dijo, en verdad este hombre era el Hijo ¿de quién? De Elohim. Dice la palabra que los cielos eran ese velo, esa cortina. Cuando Yeshua murió, se rasgaron las cortinas, el velo, enseñando que algo había sucedido en los cielos, que donde no había un lugar para que el hombre pudiera tener una relación directamente con el Padre, algo había sucedido, que algo había pasado cuando ese velo se rasgó, que donde no había lugar para poder tener una comunicación y que donde no había camino, ahora había camino para poder tener una relación con nuestro Mesías. Por eso dice la palabra que Él fue quien traspasó los cielos y rasgó el velo. ¿Sabes que en ese momento Yeshua abrió el camino? Dile al que está a tu lado, Yeshua abrió el camino para ti y para mí para poder tener una relación con nuestro Padre. Dice la palabra que el velo se rasgó del templo. ¿Cuál era ese velo? Era una cortina que no se podía ver nada hacia adentro y que al ser rasgada esa cortina desde arriba abajo, todo lo que estaba adentro del templo dejó de ser visto, haciendo referencia, quien había traspasado los cielos había sido Yeshua, una vez y para siempre, siendo Él el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados, y que por medio de Él podemos acercarnos confiadamente delante del trono de nuestro Padre para encontrar ayuda en el oportuno socorro. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Tremendo cuando tú y yo vemos que en ese momento, cuando el velo fue rasgado, que donde no había camino para poder tener una comunión con Él, en ese momento Yahweh o nuestro Mesías abrió el camino para que una vez que pudiéramos poner nuestra confianza en Él, tú y yo pudiéramos tener acceso delante del trono de nuestro Padre. Dice confiadamente delante del trono. ¿Dónde se encuentra el trono? En el lugar santo. Acercaos confiadamente delante del trono de su gracia. ¿Por qué es que podemos acercarnos confiadamente? Por medio del sacrificio que Él hizo por nosotros. Dice la palabra, dile al que está a tu lado, retén tu fidelidad, tu emuná. Ahora que ese velo se rasgó, había ahora un camino por medio de Yeshua, por medio de nuestro Mesías, y es el privilegio que tú y yo tenemos. Por eso tenemos que retener nuestra emuná, nuestra fidelidad a los caminos de Él, a nuestro Mesías. Que los que dice la palabra, que los que guardan los mandamientos, dice bienaventurados. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 22? Vamos a Apocalipsis 22 y con esto estoy llegando al fin. Apocalipsis 22, Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Dice, dichosos los que ponen por obra sus mandamientos para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. ¿Cuál era ese árbol de la vida? El que se había perdido, y ese árbol que trae sanidad a las naciones. Por eso debemos de guardar nuestra fidelidad y nuestra emuná a nuestro Mesías en todos sus caminos. Dice, bienaventurados los que ponen por obra sus, ¿qué? Sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida. Por eso es que debemos de mantener nuestra emuná, nuestra fidelidad a los caminos de Él. ¿Para qué? Para tener derecho al árbol de esa vida. Amén. Hebreos 7. Hebreos capítulo 7, versículo 6. Hebreos 7, versículo 6 dice:
Pero este sin estar registrado, Hebreos 7, versículo 6 dice, pero este sin estar registrado en las genealogías de ellos, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que había recibido la promesa. Por tanto, sin duda alguna, el menor es bendecido por el mayor. He aquí hombres mortales reciben los diezmos, mientras que ahí aquel a quien la Escritura da testimonio de que vive. Y como alguno pudiera decir, aún Leví, que recibía los diezmos, pagó también el diezmo por medio ¿de quién? De Abraham, porque todavía se hallaba en el lomo de su padre cuando Melquisedec le salió a su encuentro. Dile que está a tu lado, tú y yo somos sacerdotes. Isaías capítulo 66, versículo 20. ¿Sabes que en el milenio, en el tiempo del milenio habrá sacerdocio, habrá un sacerdocio levítico que nunca dice la Escritura que ha sido quitado? Las Escrituras hablan muy claramente que hubo un cambio de sacerdocio. ¿Cuál fue ese cambio de sacerdocio? Del sacerdocio levítico, que eran mortales, al sacerdocio ¿quién? De Yeshua, nuestro sumo ¿qué? Nuestro sumo sacerdote. Por eso dice que hubo un cambio, no que fue quitado el sacerdocio. Hubo un cambio diferente, no que fue quitado. Dice la palabra, Isaías capítulo 66, versículo 20. Dice, entonces traerán a todos sus hermanos de todas las naciones en ofrenda a Yahweh, en caballos, en carros y en carruajes a mi santo monte, a Jerusalén, declara Yahweh. Así como los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Diga conmigo, nosotros. Dice, traerán ofrenda de cereal y vasijas limpias al templo de Yahweh. Y también tomaré alguno de entre ellos para sacerdotes y levitas, declara Yahweh de los ejércitos. Y podemos seguir leyendo. Dice, como los cielos nuevos y la tierra nueva, yo haré permanecerán ante mí, declara Yahweh, y así serán afirmados su descendencia y su nombre. ¿Sabes que la palabra nos muestra, si tú y yo vemos, dice la palabra, que en el tiempo del milenio, cuando Yeshua venga y reine sobre este tiempo, sabes que habrá, dile que está a tu lado, habrá sacerdocio. Dice, ¿cuándo fue movido el sacerdocio de los levitas? Fue quitado, porque no había templo. Y ahora quien había penetrado y había rasgado el velo, ¿quién era? Yeshua, nuestro sumo sacerdote. Dice la palabra que hubo un cambio de sacerdocio. La palabra cambiar en el griego significa concordancia Strong 3346. Apúntale, es algo de matitayá o algo así parecido. Concordancia Strong G 3346. La palabra cambiar significa poner diferentemente o trasladar a otro lugar. Cuando la palabra en el libro de Hebreos dice que fue cambiado el sacerdocio, dice que fue movido a otro lugar o que había sido puesto diferentemente. ¿Para dónde había sido puesto diferentemente o a dónde es donde habría ese sacerdocio ahora? Yeshua, nuestro sumo sacerdote. Pero ¿cuándo fue que es ese cambio de sacerdocio? Dice la palabra de Isaías 66 que él tendrá ministros y sacerdotes. En el tiempo del milenio, cuando Yeshua reine sobre esta tierra, dile que está a tu lado, habrá sacerdocio levítico. Amén. Habrá un cambio. Cambiar significa colocar diferentemente, si lo quieres apuntar, colocar diferentemente, transferir a otro lugar el sacerdocio. El sacerdocio no ha sido quitado, ha sido cambiado a otro lugar. ¿Cuál lugar? Al del milenio, a los de los 1000 años, cuando venga Yeshua a gobernar desde su santo templo, que es ¿dónde? Desde Jerusalén. Amén. Desde ese monte él gobernará las naciones. Jeremías 33. Por eso dice la palabra que cuando él venga traerá galardones juntamente con él para dar a cada uno según sus obras. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Y aunque digamos, no, pastor, aquí sí me toca, somos sacerdotes. Y vamos a ver algo y con esto quiero terminar. Jeremías 33, 14. Jeremías 33, versículo 14 dice, pasados 7 años,
Dice, he aquí vienen días, declara Yahweh, que cumpliré las buenas palabras que he hablado en cuanto a la casa de Israel y a la casa de Judá, a las dos tribus, a todo su pueblo, en aquellos días en el que haré brotar de David un renuevo de justicia. ¿Cuál es ese renuevo de justicia? Yahshua. Dice que gobernará sobre el reino, será entendido y practicará el juicio y la justicia en la tierra. Fíjate que él gobernará en esta tierra. Dice, en aquel tiempo Judá será salva y Jerusalén morará segura, y sobre el cual, dice, será llamada Yahweh, justicia nuestra. Porque así dice Yahweh, no faltará a David hijo que se siente en el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes ni a los levitas les faltará varón que ofrezca holocaustos, presente sacrificios y queme incienso delante de todos de mí todos los días. Vino pues a Jeremías palabra de Yahweh diciendo, así dice Yahweh, si ellos pudieran anular las leyes de día y las de la noche, de manera que no haya día ni noche a su tiempo, dice, también sería anulado mi pacto, el cual prometí a mi siervo David, para que no tenga hijo que reine en su trono, y a los sacerdotes y a los levitas ¿qué dice? Mis ministros. Dice, como no puede ser contado el ejército de los cielos. ¿Dónde estoy? 22, ¿verdad? Dice, como no puede ser contado el ejército de los cielos, ni puede ser medida la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y la de los levitas que me sirven. Entonces vino a mí Jeremías palabra de Yahweh diciendo, no te has dado cuenta de lo que, pero vamos a dejar hasta ahí por el tiempo. Pero ¿qué dice? Que gobernarían juntamente con él sus siervos, ¿y quién? Y sus levitas. Vamos a sus ministros. Vamos a Mateo 23, 23. Fíjate cómo la importancia. Primeramente dice que la tribu de Judá, una de estas, y frente a todos los levitas, dice que siempre ministrará uno frente delante de él. En ese tiempo de cuando el milenio y Yahshua venga a reinar sobre la tierra. Gobernarán juntamente con él los levitas. Dile que está a tu lado, estamos bajo su servicio. Y con eso estoy llegando al final. Por eso Yahshua no anuló los diezmos. ¿Cuántos entendemos eso? Por lo mismo que estamos bajo su servicio, Yahshua no anuló los diezmos, porque tú y yo somos sacerdotes. Y los levitas pagaban el diezmo al sumo sacerdote. Fíjate, Mateo 23, 23, Yahshua nunca lo anuló. Dice, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, el enelo y el comino, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, de la Torá, la justicia y la compasión y la fe. Estas cosas deben de haber hecho sin dejar de hacer aquellas. ¿Qué dice Yahshua? Lo que ustedes deben de estar haciendo y lo que deben de practicar es la justicia y la compasión y la fe, pero sin descuidar ¿qué? Conmigo, el diezmar. Yahshua dice, pagan el diezmo y hacen todo y pagan el diezmo, pero no tienen la compasión ni hacen justicia. Dice, y eso es lo que deben de estar haciendo, compasión y justicia, pero sin dejar, conmigo, de diezmar, o sin dejar de diezmar, porque la palabra habla que si todavía dice que los sacerdotes pagaron el diezmo por medio de Abraham, aún sin estar establecido el sacerdocio, dice que ellos pagaban su diezmo y el sacerdocio diezmaba de lo que entraba sobre ellos. ¿Cuántos sumos sacerdotes hay aquí? Dice la palabra que tú y yo somos sacerdotes. Amén. El principio de diezmar pertenece a Yahweh, es la fidelidad. ¿Sabes primeramente por qué? Primeramente el diezmar, porque establece eso hasta ahora, desde ese tiempo está establecido hasta ahora, porque todavía sigue su ministerio. Al seguir ministerio, todavía sigue la obra del sacerdocio, pero el también del diezmar sigue vigente hasta este entonces. Y dice, el principio de diezmar le pertenece a Yahweh. Fidelidad en esa 10ª parte de nuestra entrada. El diezmar es la manera más recta de dar y que todavía permanece a cada quien y que da de acuerdo a cada uno según su entrada. ¿Sabes que cada quien diezma diferentemente?
¿Cuántos sabemos que diezmar es diferente de cada uno? El diezmar es según la manera en que Yahweh nuestro Elohim nos ha bendecido y nos ha prosperado. Y el presentar nuestras ofrendas delante de Él es conforme Él nos ha bendecido, presentamos nuestras ofrendas a Él. Según lo que recibimos, agregamos esas ofrendas, según de la manera en que hemos sido bendecidos, así como Israel. Para que el diezmar, ¿sabes que el diezmar era para la obra, para el ministerio? ¿Y cuántos sabemos que tú y yo somos sus ministros y que nosotros somos su templo? El diezmar es para la obra y el sustento de la casa, para que la obra pueda seguirse permaneciendo en pie. El diezmar es para que todo lo que entraba, así como en el pueblo de Israel, que era para agradar y para bendecir a Yahweh. ¿Sabes que Efesios 4 habla mucho de esta manera? Habla de un cuerpo, de una congregación y de un cuerpo. Habla de una quejilá, Efesios 4. Y sabes que de esta misma manera, cuando tú y yo recibimos nuestras entradas, de esas entradas que tú y yo tenemos, damos nuestros diezmos, porque somos sacerdotes. Estos sacerdotes daban su diezmo a los sacerdotes, diezman y diezmaban, y tú y yo somos sus sacerdotes. Apocalipsis 1, y con esto quiero terminar. Apocalipsis 1, 6. Mira, Apocalipsis 1 dice: y nos ha hecho un reino ¿de qué? Sacerdotal para su Elohim y Padre, a quien sean la gloria y dominio por siempre y para siempre. Amén. Hebreos 5. Somos entonces, dile que está a tu lado, somos sacerdotes. Dice, tal como se ha dicho también en otro lugar, tú eres sacerdote eterno, semejanza a Melquisedec. Cuando él estaba vestido de carne, ofreció petición y súplica de aquel que podía librarlo, petición y súplica con intenso clamor y lágrimas de aquel que podía resucitarlo de la muerte, y fue escuchado a causa de su temor reverente. Dice Hebreos 2, versículo 17, lo que dice Hebreos 2, 17. Dice, por tanto era preciso que fuera semejante a sus hermanos en todo. Dice, para que él fuera un fiel y misericordioso sumo sacerdote en las cosas de Elohim, para que hiciera expiación por los pecados del pueblo, y por lo cual él padeció y fue tentado, puede ayudar a los que son tentados. ¿Sabes qué es la importancia? ¿Sabes que Yeshua pudo haber venido sobre esta tierra? Y pudo haber llegado, no pudo haber solo haber venido y bajado sobre esta tierra como Elohim, sino que tuvo que hacerse hombre por amor por ti y por mí. No simplemente llegó hasta esta tierra, sino que tuvo que venir sobre esta tierra y hacerse semejanza tuya y mía, por lo mismo que dicen las Escrituras. Dice, por tanto era preciso que él fuera semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Dí conmigo, nosotros. Dice, en todo, dice, para que él fuera un fiel y misericordioso sumo sacerdote en las cosas de Elohim, para que hiciera expiación por los pecados del pueblo, por nuestros pecados, porque por lo que él padeció y fue tentado, puede ayudar a los que son tentados. Porque de la misma manera que él padeció sobre esta tierra y fue tentado en esta tierra, de la misma manera, ¿sabes que él puede ayudarnos a nosotros en todo? Por el sacrificio que él hizo. Hay algo que tú y yo necesitamos, que necesitamos pedirle al Padre. Hay algo que angustia tanto nuestras vidas, que quisiéramos ser escuchados, que aún a veces el poder derramar nuestras lágrimas y decirle, Padre, tú sabes que es difícil para mí, tú sabes que es difícil, tú sabes que eso es mucho. Cuán difícil es esta tentación para mi vida, pero yo sé, Padre, que tú la conoces, porque tú viniste y te hiciste hombre sobre esta tierra y padeciste igual que uno, para que en todo ello tú fueras fiel, misericordioso y sumo sacerdote para ayudarnos a aquellos que somos tentados. ¿Cuántos damos gracias a nuestro Padre por eso? Por el sacrificio que él hizo por cada uno de nosotros y por traer esta confianza. Sabes que él requiere, por eso requiere humildad,
Sabes que el humillarnos es reconocer que tenemos límites. Para que tú y yo podamos venir delante de Él, es necesario que nuestras vidas sean humilladas. Humilladas de la misma manera que Él vino y se hizo hombre por amor a nosotros. Pero necesitamos ser humillados por Él para que Él también nos pueda levantar y exaltar de la misma manera. La humildad de humillarnos, de reconocer que tenemos límites, que por eso que no importa cuán grande pueda ser yo, qué tan fuerte sea, pero que así como cada uno de nosotros es el de reconocer que tenemos límites, que es por medio de Él que tú y yo tenemos lo que tenemos sobre nuestras vidas, que es por medio de Él que provee nuestro alimento y nuestro pan diario sobre nuestras vidas, que si no fuera por Él nada de lo que tú y yo tenemos no tendríamos. Es el de darle gracias y decirle: Padre, gracias, que el techo o el lugar que yo tengo para dormir es gracias y por tu misericordia que tú me lo has dado. Es gracias a ti que tú me has proveído lo suficiente para que yo pueda tener de ello. Que el mueble, que el vehículo que yo poseo es por ti, Padre, porque es por ti que tú me lo has dado. Es el de reconocerte que el de toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Es el de reconocer que el alimento que aún yo me llevo a mi boca cada día es porque tú me lo das. Porque tu palabra dice que nunca dejarás que uno de tus hijos mendigue pan, Padre. ¿Sabes que en eso se muestra la fidelidad de Yahweh en nuestras vidas? Y como sumos sacerdotes, amado, que tú y yo somos, presentamos nuestros diezmos delante de Él fielmente. Y sabes que el diezmar fielmente, y con esto quiero hacer un punto. Muchas veces la gente dice: yo no voy tal día, no me congrego a la iglesia. Y lo puedes mirar a lo largo de todas las iglesias y le dice que la gente dice: no voy y no diezmo. Sabes que el diezmar es fielmente. ¿Cuántos trabajamos fielmente y cuántos reciben, ya sea mensual, quincenal o semanalmente? Fielmente lo recibimos. Y dice la palabra: de lo recibido de tu mano, de lo recibido de lo que tú me das, Padre, de eso te doy. No vine, no estuve en tu casa, pero esto lo tomo con tanto temor y lo presento a tu casa la siguiente semana. En eso, ¿sabes? La palabra dice que el pueblo perece porque le faltó conocimiento y le faltó entendimiento. ¿Cuántos entendemos que cuando tenemos la revelación y el entendimiento de hacer las cosas, en eso somos bendecidos? Amén. Sí, yo creo que cerremos ahí nuestros ojos. Padre, gracias, Padre, por lo que tú has hecho, Padre. Gracias porque tú eres fiel y sumo sacerdote, Padre, y misericordioso sobre nuestras vidas. Padre, gracias que has sido fiel en todo, Padre, y que en todo tú nos has bendecido. Padre, que así como tus sacerdotes, tus ministros, Padre, entregaban los diezmos, Padre, al sumo sacerdote. Padre, gracias que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó el velo y que Él abrió camino y que donde no había camino, Él abrió camino, Padre. Gracias por ese sacrificio, porque podemos acercarnos confiadamente delante de tu trono. Padre, que en el nombre de Yeshua, Padre, te pedimos que seas tú, Padre, recibiendo, Padre, con temor, Padre, en nuestras vidas, Padre, y con reverencia en nuestras vidas, Padre. Recibe nuestros diezmos, Padre, en este día. Los presentamos delante de ti, Padre, de la misma manera que tu palabra dice que de lo recibido de tu mano, Padre, te damos. Padre, bendícenos, Padre, al salir de este lugar. Padre, bendícenos, permítenos salir bendecidos de la misma manera que fuimos bendecidos en este día. Padre, permítenos llegar hasta nuestra casa con bien y con shalom, Padre. Que en el nombre de Yeshua seas tú extendiendo tu mano y guardándonos en el hueco de tu mano, Padre. En el nombre de Yeshua, Padre, todos decimos amén. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? ¿Cuántos sacerdotes y ministros hay en este día? Dile que está a tu lado: tenemos que guardar fidelidad a nuestro Padre. Amén. Amén. Amada congregación, que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga sobre ti, sobre los suyos, de su shalom. Padre, bendícelos, Padre, llévales con bien, Padre, hasta sus hogares de la misma manera que les has traído con bien, Padre. Bendice, Padre, y prospera la obra de sus manos, Padre, en todo tiempo, Padre, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos
Amén.